Muy buenas. Llego hasta ustedes para continuar con nuestras pequeñas cápsulas referidas al Jesús histórico. En esta ocasión, para someter a análisis un pasaje del Evangelio de Lucas, donde se nos muestra un Jesús completamente eh, desinteresado por la resolución de los problemas cotidianos de la subsistencia. En ese sentido, podríamos decir que, como bien ha dicho el estudioso Antonio Piñero, este pasaje muestra cuál es la posición de Jesús frente al trabajo. Y es, digámoslo así, muy poco interés por el trabajo por una razón bastante lógica, ¿no? Que es que eh, va a llegar muy pronto el reino. Y en esa nueva realidad, en ese nuevo imperio de Dios, no será necesario una tarea como la de estar laborando cada día y preocupándose por la subsistencia más elemental, porque eso será un asunto del que ha de ocuparse Dios mismo, una vez que llegue el reino. Y esto tiene una serie de implicancias, pero antes de entrar a ellas, me parece importante poner de manifiesto que este texto tiene visos de realidad histórica, no obviamente en su forma, pero sí en el fondo de la expresión, porque eh, fundamentalmente bajo el criterio de dificultad, no parece eh, posible un Jesús que anunciaba, ¿no es cierto?, que no iba a ser necesario ocuparse de la cotidianidad porque Dios vendría a ocuparse de ella, siendo que esto finalmente no ocurrió. Por lo tanto, este texto tiene visos de responder al trasfondo real de lo que Jesús pensaba. Más aún cuando hoy la investigación ha demostrado, hasta donde se puede en estos casos, que Jesús era un profeta apocalíptico. Es decir, alguien que pensaba que el fin del mundo, el fin del orden mundial que hasta entonces se conocía, estaba pronto a caducar, que Roma ya pasaba a mejor vida, por así decirlo, o más bien a la extinción, y quien gobernaba en una forma teocrática era Dios. Recuerden que para la mentalidad judía, por supuesto entonces para la mentalidad de Jesús, obviamente, el reino de Dios es una realidad política, es una realidad concreta, no es un viaje al otro mundo como para el cristiano promedio, sino que es una operatividad aquí y ahora. Por eso es que la Biblia hebrea crea la narración de la liberación de Egipto, ¿ah? Donde Dios se enfrenta con el faraón. Eso es una lucha, más allá de que sea un relato mítico, es una lucha de poderes políticos entre el faraón y Dios, porque en la antigüedad es bien sabido que no existe la separación moderna entre religión y política. Ahora bien, hay una consecuencia eh, más interesante de este texto, y es que Jesús, al pensar que el orden mundial conocido hasta entonces, básicamente el orden del Imperio Romano, estaba pronto a caducar para que llegara el reino de Dios y se instaurara un nuevo orden en el cual Israel se encontraba en el centro, ¿ya? Y quienes adhirieran a este reino, ¿no es cierto?, gozaban de los beneficios de este reino, y quienes no, pasaban a la gehenna, a- al lugar donde el fuego no para, como el gran basurero de Jerusalén. Esto significa que Jesús tiene una ética de interín, o sea, una ética que, que aplica bajo esos principios, bajo el principio de un mundo que está pronto a caducar, bajo un mundo que se acaba mañana porque llega el reino de Dios. Y esto tiene implicancias muy serias o relevantes, puesto que nos tiene que llevar a preguntarnos si Jesús pensaba un mundo que se acababa mañana por la mañana, no se hace posible entonces una proyección institucional, por ejemplo, de su movimiento para el futuro a través de algún tipo de iglesia, porque en la lógica de Jesús llegaba el reino, por tanto no era necesario otro tipo de organización, era Dios quien iba a tomar el cargo. Y también está este Jesús que es un profeta
apocalíptico, que piensa que el mundo se acaba ya mismo, naturalmente desarrolla toda una propuesta ética que tiene que ver con eso, con un mundo que se acaba mañana. Y por lo tanto se hace particularmente complejo eh, pensar una noción de cómo se imaginaba Jesús que tendríamos que vivir hoy, o cuando nos preguntamos, eh, un poco, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, esto es particularmente complejo porque para Jesús el futuro era que Dios reinaba, no que nosotros nos enfrentábamos a una serie de dificultades dos, 2000 años después, sino que lo que ocurría de manera casi inmediata era el advenimiento del reino de Dios y lo que había que hacer era, ¿cierto?, a una usanza muy similar a la de Juan Bautista, impulsar un cambio de vida para hacer posible la pronta llegada de ese reino y para poder entrar en él, es decir, para facilitar, más que para hacer posible, para facilitar la llegada del reino de Dios y para poder entrar en él y no quedarse fuera. Esa es la lógica en la que pensaba un profeta apocalíptico como Jesús. No la lógica de un desarrollo futuro, de una ética para 100 años más, ni menos para 2000 años más. Entonces, obviamente esa ética tuvo que desarrollarse cuando lo que Jesús soñaba no se cumple, porque no llega el reino, porque Jesús esperaba el reino y lo que llegó fue el poder imperial. Entonces, después naturalmente las comunidades tuvieron que desarrollar una ética y una propuesta eh, para un futuro, para que el movimiento continuara. Pero esa no era la lógica en la que estaba pensando Jesús. El futuro para Jesús era donde Dios reinaba y todos los demás poderes desaparecían. Cuando eso, que era su expectativa, no ocurre, no se cumple, se tiene que buscar una solución. Por tanto, eh, debemos mantener presente esto. La ética de Jesús es mayoritariamente una ética de interín, más que una propuesta para el futuro. Cosa distinta es que luego, cuando esta expectativa no se cumple, las comunidades tuvieran que desarrollar una ética de futuro, pensar una parucía, luego retrasar la parucía y así sucesivamente, como hasta hoy ha seguido el cristianismo reelaborando el proceso. Pero debemos mantener presente que la lógica de Jesús era: el mundo se acaba mañana y por tanto su ética es una ética de preparación para el reino y de un mundo que está pronto a fenecer y a desaparecer. Y eso explica por qué también hay a muchos momentos de una lógica extrema. Muchas de las propuestas de Jesús, que hoy nos suenan, eh, digámoslo así, abruptas, violentas, incluso faltas de lógica, tienen que ver con esa lógica, la lógica del mundo que se acaba mañana. Pues todos sabemos que nosotros aplicamos una lógica si pensamos que hay un futuro a 2 años plazo, a 5 años plazo, a 10 años plazo, si nos imaginamos, no sé, educando a nuestros hijos, o si pensamos que el mundo se acaba mañana. La lógica y lo que hacemos y cómo actuamos y lo que proponemos es muy diferente. Por lo tanto, eh, Jesús pensaba, está pronto, a la vuelta de la esquina, Dios vendrá a imperar, a sacar a Roma y a hacerse cargo de la situación. Obviamente esto no sucedió, esta expectativa no se cumplió. Bien, hasta otro momento y espero les haya hecho reflexionar un poco a partir de estas ideas.